Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal. Mi nombre es Yuri Rojas y esto es Fashion Lover. El día de hoy les voy a enseñar a hacer el vestido que traigo puesto. Es un vestido súper lindo, realmente me siento muy bonita con este vestido. Hacía mucho no me hacía vestidos y voy a volver a hacer vestidos. Espero que a ustedes les gusten, que apliquen todo lo que yo les enseño en cada tutorial, que de estos moldes saquen otros diseños más porque este patronaje se presta para hacer diferentes diseños. Recuerden que compartiendo el video me ayudan mucho para que nuevas personas conozcan mi canal y se unan y esta comunidad cada vez sea más grande. Este es un vestido princesa y está muy en tendencia. Lo pueden utilizar para múltiples ocasiones. Recuerden que los complementos y el calzado ayudan a elevar un poco más el look. Lo pueden utilizar con baletas, como lo estoy usando yo, con tenis, con plataformas, con tacones, bueno, en fin. Y dependiendo la ocasión de uso para que lo vayan a usar. Espero que les guste, que lo compartan, que me dejen sus comentarios bien lindos. Recuerden apoyarme y nos vemos pronto. Vamos a iniciar el patronaje del delantero y lo que vamos a hacer es tomar los moldes básicos de blusa, que si no tienen este molde, acá les dejo el enlace. Yo estoy trabajando con el molde básico mejorado. Ubiqué mi centro delantero alineado con el orillo del papel, lo trazo por todo el contorno y luego ubico mi costado delantero alineado por hombro y punto de busto y empiezo a trazarlo. Cierro la pinza de la sisa, entonces acá hago una marquita, giro mi molde pisando o sosteniendo el dedo en el punto del busto y regreso el molde para que el segundo piquete se encuentre con el primero. Continúo trazando mi molde por todo el contorno. Teniendo el molde ya completo, entonces por el centro vamos a bajar 12 centímetros. Yo bajo 12 centímetros porque de acuerdo a mi estatura y de acuerdo al molde que yo estoy trabajando, para mí 12 centímetros está perfecto. Recuerden que los escotes son a elección de ustedes y depende mucho pues del cuerpo como tal. Entonces, bueno, ahí en los 12 ubico la escuadra, escuadro con el orillo del papel y trazo una línea que pase del centro delantero. Voy a hacer el radio de busto, entonces voy a bajar desde el punto del busto por lado y lado del molde, bajo 9 centímetros. Recuerden que 9 centímetros es una medida estándar. ¿Y qué quiere decir estándar? Que al promedio de todas las tallas les queda perfecto. Que obviamente si se tiene el busto muy grande o muy pequeño, esta medida puede variar. Y acá voy a entrar únicamente 1 centímetro. ¿Por qué voy a entrar solo 1 centímetro? Normalmente podemos entrar 1,5 centímetros, pero voy a hacer solo 1 porque no quiero ajustar tanto la prenda, porque la tela que estoy trabajando es un lino holán y recuerden que esta tela no tiene elongación, entonces es preferible nada más descontar 1 centímetro. Si por el contrario trabajara con una popelina licrada, acá entonces sí podría correr 1,5 centímetros, pero para este caso dejémoslo únicamente en 1. Le damos entonces el centímetro al lado y lado y unimos en línea recta el punto de la cintura con ese 1 y luego hacia el punto del busto en línea recta en ambos lados. Ahora vamos a eliminar 1 centímetro al centro y al costado, ¿sí? Entonces acá en la parte del escote medimos 1 centímetro a cada lado y con eso digamos que aseguramos que el escote nos quede perfecto y no nos quede como sopladito o algo así. Le descontamos 1 solamente porque la tela no tiene elongación. Si la tela tuviese elongación, le podríamos quitar hasta 2 centímetros. Como pudieron ver, tracé la línea del punto del busto hacia el lado del centro delantero y ahora voy a trazar la del costado. Pero acá en este caso voy a hacerla de pronto como punteadita porque esta pieza del vestido conserva el hombro. Entonces yo esa línea la voy a corregir, entonces la hago acá como punteada. Y ahora cuando ya suavice de pronto acá este corte de la curva, ya ahí sí la trazaré completa, ¿listo? Entonces más o menos acá para suavizar esa curva yo entro como 1 centímetro y trazo entonces ahora sí la corrección de esa línea, empezando desde el 1 que entré en la parte de arriba y llevando la línea a caer sobre el radio de busto. Bien, esa línea me tiene que quedar así como bien suavecita, que no se me van a formar burbujitas ni bolsitas a la hora de confeccionar. Ahora de ahí hacia el hombro voy a trazar en línea recta
para poder darle la medida que tiene mi hombro. En este caso lo voy a dejar de 4 centímetros. Bueno, ahí los 4 centímetros me dieron exactamente donde termina mi sisa, pero si digamos que a ustedes no les diera exactamente ahí, sino les diera de pronto antes de que terminara el hombro, no pasa nada. En el costado voy a subir 1 centímetro. Subo 1 centímetro como para evitar que en el lado, sí, digamos ahí en la axila, se marque de pronto como un gordito o algo así. Podemos subir ese centímetro. Si ustedes sienten que les va a quedar muy ajustado, no se lo suban. Sin embargo, como el vestido se va a anudar en el hombro, esto se puede graduar y no tiene por qué ajustar. ¿Listo? Con esta regla pera, trazamos nuevamente la sisa y ya ahí corregimos entonces nuestro hombro, lo cerramos por completo y esta piecita del costado entonces viene siendo así. Como la blusa va a tener una forma, digamos que semicurva del costado hacia el centro, en el centro va a quedar más larguita, entonces vamos a escuadrar acá en todo el centro delantero. Trazamos la línea de la cintura y de la cintura hacia abajo vamos a medir 5 centímetros. Para poder trazar esa línea desde el costado hasta los 5 que marqué, como el molde está separado, entonces yo voy a ubicar acá mi molde básico del costado que coincide en el punto del busto y en el largo, ¿sí? O sea, ahí me quedó la separación normal que tiene la pinza central. Y yo acá lo que voy a hacer es como imaginarme que desde el costado así llega mi medida hasta el centro, ¿sí? Y acá pues necesito básicamente como indicar en el molde básico dónde quedaría esa línea, por dónde pasaría la línea. Entonces acá marco en mi básico y llevo mi molde, lo ubico en lo que llevo trazado de mi costado y traslado ese punto que acabo de marcar. Sí, esto acá es más o menos una guía, ¿sí? Entonces ya acá yo puedo trazar más fácil mi línea. Sin embargo, debo tener presente que simulo, si hago la simulación de que uno los dos moldes, ¿sí? Para ver si sí me casa perfectamente. Porque cuando yo vaya a coser, digamos que los moldes o los ya cortado en tela, debe cuadrar, debe coincidir perfectamente. Entonces, listo. Acá trazo mi línea y la hago un poco semicurva, ¿sí? Teniendo en cuenta que digamos que la curva se vea bonita. Entonces esto es lo que les digo, miren, toman el papel y hacen como si estuvieran uniendo el molde y aquí se van a dar cuenta si casa perfecto o no y de no ser así, pues entonces ubican la línea bien sea hacia abajo para guiarse con la del centro delantero o hacia arriba para continuar del costado hacia el centro, ¿sí? Entonces ya es decisión de ustedes. Yo acá la voy a dejar más bien hacia abajo, ¿sí? Y la diferencia eran más o menos como unos 2 milímetros, 3 milímetros. No era mucho, pero sí a la hora de coser, de unir las piezas, es significativo. Entonces trazo ya acá mi línea y teniendo en cuenta ya a dónde se va a encontrar con la del centro, pues trazo la otra línea. Bien. Ya entonces puedo terminar de cerrar cada molde, que sería este pedacito para el centro y este pedacito para el costado. Ya tengo mi molde de centro y de costado, hago los respectivos piquetes que a la hora de confeccionar me van a facilitar muchísimo el proceso. Es importante acá en el punto de donde se van a unir en el busto los dos moldes, suavizar en el centro y que esto no nos quede acá recto, sino semicurvo, ¿listo? Y vamos ahora acá a indicar un piquete, si voy a hacer una línea al lado y lado, pues que un poquito grande ese piquete, pero es lo que me va a indicar que ellas se deben juntar para cuando los vaya a coser. Les voy a indicar acá entonces cómo quedaron nuestros moldes. Este es el del centro delantero y recuerden que este molde sale a doblez de tela. El molde del costado entonces va acá por esta linecita curva, toda esta parte de abajo, subimos ahí en la sisa y el hombro. Cada molde, bueno, en este caso, este molde de acá lo necesitamos 2 veces, ¿sí? Lo pueden sacar abierto o lo sacan pues a doblez de tela.
Dos, ¿por qué? Porque es uno para tela y otro para forro. Y este de acá, al costado, lo necesitamos 4 veces porque también necesitamos dos para forro, uno para cada lado, ¿sí? Entonces, si van a forrar en la misma tela, pues perfecto, simplemente cortan y ya. Pero si van a cortar en otra tela de forro, tengan en cuenta que conserve las mismas características, ¿sí? Tanto en color y de pronto si tiene elongación la tela o no. Para la falda vamos a sacar, recuerden siempre, dos paños o dos piezas, una para delantero y una para espalda. Depende mucho del tamaño de la pieza que saquen, el fruncido que les va a quedar. Yo quiero que mi falda me quede bastante fruncida porque el lino por lo general tiende a, digamos que no es para dar mucha estructura, entonces sí quiero que sea bastante abullonadito. Y acá como yo bajé en el centro, entonces pues yo simplemente le voy a descontar esa medida a la falda cuando ya esté cortada y la vamos a sacar súper fácil. Y bueno, yo para mi caso voy a cortar las dos piezas de falda más o menos de unos 106 centímetros, ya incluyéndole costuras, ¿sí? Y tengan en cuenta que esa medida que ustedes le den a la falda tiene mucho que ver de pronto con su ancho de cadera. Bueno, y yo a esta falda también le quiero adicionar bolsillos, ¿sí? Porque a mí me gustan mucho los vestidos con bolsillos porque, y en general, porque son muy prácticos. Entonces, para ubicar el bolsillo, pues yo tendría en cuenta acá que me quede más o menos a unos 3, 4 centímetros de la cintura hacia abajo y marco acá como el piquetico, diseño mi bolsillo y listo. Para hacer la espalda vamos a trabajar con el molde de cintura anatómica porque el vestido lleva un corte en el centro de espalda. Lo trazamos por todo el contorno y como también va a llevar el corte del costado, entonces necesitamos la pinza. Por esto entonces la marcamos acá. Ya digamos que acá trabajo con el otro color porque pues esas líneas me sirven para dividir las piezas, ¿cierto? Entonces marco acá muy bien mi pinza y básicamente tengo que hacer lo mismo que hice en el centro delantero, ¿sí? En la espalda también va a ser un poquito más largo en el centro que en el costado, entonces pues la misma medida que le di al delantero se la doy a la espalda, acá pues ya es más fácil trazar la curva porque la separación que tengo del molde es muy pequeña. Sin embargo, también debo rectificar que las piezas casen perfectamente cuando ya vayamos a unirla una con la otra. Entonces acá pues trazo la curva de la cintura hacia el costado y pues para que me sea un poco más fácil identificar desde dónde va a salir la otra línea, pues mido y traslado esa medida hacia el costado, ¿sí? Porque de todas maneras la separación, aunque es pequeña, siempre va a variar de un lado a otro por la inclinación de la línea. Ya acá pues entonces simplemente trazo la línea desde la cintura hasta donde hice mi marquita y acá sí sé que ya quedaron perfectas. Listo, entonces ya vamos separando un molde del otro. En la parte de la línea de busto que tiene el molde como tal, entonces yo voy a bajar 2 centímetros, ¿sí? Para llevar esa línea ahora sí hacia el punto de la pinza, ¿sí? Porque más o menos el corte viene quedando muy similar al del delantero, ¿sí? Aunque acá la ubicación de la pinza es diferente, que es más en la mitad del molde como tal y en el delantero la distancia la indica la separación de busto, pero pues más o menos acá tendríamos como el mismo diseño. ¿Listo? Entonces ya tengo acá mi molde de centro de espalda. Este sí no sale a doblez, este sale partido y debo darle pues margen de costura por aparte y ya. Acá yo puedo pensar o diría, no sé, dónde quiero colocar mi cremallera, si la quiero colocar en el centro, la quiero colocar en el costado, pero yo pensaría que es más fácil colocarla en el costado. O pues bueno, no es más fácil, siempre les confieso que estaba pensando colocarla en el centro y al final se van a dar cuenta que terminé colocándola en el costado y fue todo un rollo, pero bueno. El hombro vuelvo y lo dejo de 4 centímetros y acá sí lo mido desde el hombro como tal, donde termina hacia adentro, ¿sí? Y en la sisa subo 1 centímetro, ya entonces corrijo mi sisa con la línea, con la curva, esta reglita curva que se llama pera, ¿sí? Que me quede bien bonita. Fíjense que
Es una línea proporcional a la sisa que estaba antes. No estoy haciendo una sisa revocada o muy hacia afuera, ¿sí? O sea, todo tiene que verse muy similar a lo que teníamos acá pues de base. Acá sí ya no le vamos a corregir a la pieza del costado y entonces vamos a llevar esto en una pequeña semicurva porque no queremos que se vaya a formar acá como una bolsita en la espalda, si se nos vería horrible donde se nos llegara a formar una bolsita. Entonces suavizamos ahí esa línea y la llevamos hacia el hombro. Bien, que no nos quede puntas ahí en donde se unen las dos, donde se van a unir las dos piezas, ¿no? Entonces suavicen muy bien que esto se vea parejito. Corregimos acá la línea del costado y ya tendríamos nuestro molde del costado listo. Bueno, entonces esta sería una pieza que es mi costado y lo debo cortar 4 veces. Esta es la pieza del centro y la debo cortar 4 veces. Pero bueno, para evitar que esta pieza de pronto, no sé, me genere acá algún tipo de bolsita, me quede flojo, yo le voy a quitar 1 centímetro y lo voy a corregir desde el punto de la pinza hacia arriba. Y recuerden que solo le quito 1 porque la tela no tiene elongación. ¿Listo? Entonces yo trazo ahí esa línea y ya me queda corregido mi molde y debo darle margen de costura a cada piecita por todo lado de 1 centímetro. Es importante hacer como piqueticos informativos, ¿sí? En todas las piezas. Por ejemplo, en cintura sería muy importante ese piquete al lado y lado hacerlo para indicar que se une con la otra pieza. Yo acá le hice uno en todo el centro de la espalda, pues para indicar que se une con otra, ¿sí? Hay que marcar muy bien los moldes, hay que identificar cuál es delantero, cuál es espalda. Ustedes pues ya saben muy bien esas cosas. Darle margen de costura de 1 centímetro por cada lado, indicar cuántas veces cortan cada pieza. En este caso, tanto el centro como el costado lo vamos a cortar 4 veces, 2 para tela y 2 para forro. ¿Listo? Yo les decía que darle margen de costura a todos lados, pero resulta que en el hombro nosotros vamos a colocar una tirita que va a hacer las veces de un lazo y nos va a anudar el hombro. Entonces esa tira se va a unir tanto al delantero como a la espalda y van a quedar independientes. Entonces no le den el margen de costura al hombro, ¿sí? Simplemente el hombro no lleva costura. El resto de piezas sí lleva de a 1 centímetro por cada lado. Bueno, les voy a mostrar acá rapidito más o menos cómo sería el proceso de corte. Yo acá ya tendí mi tela, la tengo con los derechos hacia arriba y la tengo doblada a la mitad, es decir que me van a ir saliendo de a 2 moldes o de a 2 piezas de cada molde que vaya cortando, ¿listo? Como mi tela no tiene brillo ninguno, entonces yo puedo invertir el sentido de los moldes. Como no tiene un estampado, como no tiene algo que me impida que yo pueda girar los moldes, lo hago. Recuerden que es muy importante revisar la textura, la apariencia de las telas para poder hacer esto, ¿listo? Entonces ya los ubiqué así, voy a cortar y los que me hagan falta, pues porque hay algunos que necesito 4 veces, entonces los corto más abajito y después cortaría las faldas, ¿listo? Entonces miren, ya acá corté este. Es importante que siempre que ustedes corten, hagan de una vez los piquetes. Si se fijan, yo acá tengo el margen de costura de los hombros. Ya pues yo después lo retiraré porque les digo que para coser, digamos, las tiras que anudan es mejor que no tenga ese margen de costura para que no se junten esas dos uniones de costura en el hombro y nos quede ahí como difícil de pronto de hacer el lazo. Bien, entonces recuerden que para cortar utilicen unas buenas tijeras, que solo las utilicen para cortar tela. No es que no sirvan para cortar papel, simplemente que se les va dañando el filo, entonces pues siempre mantengan sus tijeritas de tela solo para eso. Y lo más importante, no las dejen caer, porque si las tijeras se caen, hasta ahí llegan. Entonces, bueno, acá pues rapidito les voy a seguir mostrando cómo hice el corte y para que ustedes vean que, porque muchas veces me dicen, Yuri, no mostraste cómo se cortaba, no sé qué.
Entonces acá les comparto un poquito el proceso de corte. Recuerden que siempre se deben ubicar los moldes al hilo de la tela, o pues bueno, en este tipo de tela siempre se ubican al hilo de la tela porque pues hay unas excepciones, ¿no? Recuerden sí indicar piquetes porque son muy importantes, de verdad que a la hora de confeccionar nos facilitan mucho la vida y es bastante práctico cuando tenemos los piquetes. ¿Listo? Entonces corten y vayan haciéndolos de una vez. Recuerden también sacar los moldecitos de los bolsillos porque eso no se los mostré. Bueno, miren, acá ya terminé de cortar todas las piecitas de la blusa y en esos huequitos, en esos pequeños espacios que me quedan, ubico los bolsillos para aprovecharlos. Y la idea es que hagamos el menor desperdicio de tela. Bueno, ya una vez aprovechados todos los espacios, entonces con la regla escuadrando en el orillo de la tela voy a trazar ahí una línea. Y yo voy a dejar más o menos, voy a cortar de unos 54 centímetros teniendo en cuenta que está doblada la tela. Es decir, que cuando ella se abra, cada pieza, una para delantero, otra para espalda, me va a quedar de 108, descontando 2 centímetros de costura me quedaría de 106. Y el espacio que me queda en la parte final hacia el orillo de la tela, ese me va a servir para hacer las tiras que van a hacer las veces de lazo para anudar el vestido. Y básicamente es como el que tengo puesto hoy, así las tiritas de esa misma manera las vamos a colocar para que se vayan dando una idea. Y para el largo de la falda yo la quiero terminada de 42 centímetros. ¿Qué significa terminada? Que en esa medida no están incluidos los adicionales para costura y para dobladillo. En este caso entonces el dobladillo lo quiero terminado de 4. Le debo adicionar 1 para costura más 4 centímetros para que quede terminado de 4. Pero acá a mí se me olvidó adicionar el centímetro de costura de la cintura de unión a la blusa. Entonces ustedes deben adicionarle ese centímetro. Y si la quisieran hacer igual que yo, terminada de 42 más 1 de costura arriba, 1 de costura abajo y 4 de dobladillo, entonces serían 44, 48 centímetros, ¿listo? Y entonces cortamos dos piezas de 48 centímetros de largo por 54 centímetros de ancho, teniendo la tela doblada a la mitad. Eso si la quisieran hacer igual de larga a la mía, si no, se miden desde la cintura hasta el largo que la deseen y recuerden adicionar para la costura y para el dobladillo. Como mi falda tiene forma, o bueno, mi vestido, ¿sí? La blusa es más larga en todo el centro delantero y en todo el centro de la espalda, 5 centímetros. Yo voy a descontar esos 5 centímetros acá en el centro de la falda y voy a llevar una línea hacia el costado desvaneciendo esos 5. ¿Sí? Acá tengo ya montadas las dos faldas, tanto espalda como delantero, y voy a tratar de hacer esa línea semicurva lo más proporcionada posible, de manera que cuando yo haga el fruncido y una la falda al vestido no se me vaya a ver corta por unos lados ni más larga en otros, porque ella se tiene que ver parejita por el hecho de que el largo que le voy a quitar acá se lo adiciono en la blusa, ¿no? Entonces es muy importante este proceso de acá. Vamos ahora sí a iniciar el ensamble. Entonces tengo el delantero y tengo centro y costado. Siempre que yo voy a trabajar con una tela que probablemente sea muy difícil identificar cuál es el derecho y cuál es el revés, yo le hago una marquita en el revés de la tela. ¿Sí? En este caso estoy haciéndole un puntico con lápiz y de esta manera pues cuando ya no tenga los moldecitos encima y vaya a unirlas, me es más fácil simplemente revisar ese punto y ya sé que ese es el revés. Ese tipcito ya se los había compartido antes, espero que ustedes ya lo apliquen. Bueno, acá entonces coloco derecho con derecho a un lado y este sería el otro lado, entonces yo simplemente lo ubico en el otro lado haciendo que me quede derecho con derecho y saco el otro molde que está debajo y ahí ya sé, en ese otro ya quedó indicado cuál es el derecho y cuál es el revés. Bueno, acá entonces empiezo a guiarme por los piquetes. Este es el piquete del busto, entonces hago que coincidan en centro y costado, el piquete de radio de busto y si le marqué piquete de cintura. ¿Listo? Hago lo mismo con el otro lado y voy a empezar a coser a 1 centímetro de costura. A mí siempre me gusta dejar el costado arriba, o sea que yo vea el costado y el centro me queda en la parte de abajo, porque como el costado tiene forma curva, yo lo adapto a la forma que está debajo. ¿Listo? Entonces
para que tengan ustedes en cuenta. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, entonces voy a empezar a coser de la cintura hacia arriba por este lado. El otro lo voy a tener que iniciar del escote hacia abajo. Voy cosiendo ahí a 1 centímetro con mucha calma. Cuando ya llego a la parte curva me fijo muy bien que la tela de abajo esté alineada perfectamente con el borde de la tela de arriba, ¿sí? Y voy dándole la forma a la pieza que estoy cosiendo. Si se fijan, la llevo un poco hacia la izquierda y suavecito la voy moviendo para poder hacer esa costura de acuerdo a la forma que tiene la tela, ¿sí? Fíjense que acá entonces debo alar un poquito la de abajo y vuelvo y acomodo, ¿sí? Acá termino haciendo retroceso hasta cuando termino ya de coser la pieza de abajo. ¿Listo? Corto y reviso acá, retiro alfileres, reviso que esa costura me haya quedado bonita. Es importante ir revisando las costuras. No es necesario ir planchando cada costura que hagamos, sino es mejor acumular varias costuras para luego sí ir a la plancha. ¿Listo? De esta manera no gastamos tanta energía. Ahora para coser el otro lado, entonces empiezo por la parte de arriba y acá les voy a mostrar el proceso en cámara rápida. Bueno, y ahí entonces retiro alfileres y también reviso que la costura haya quedado perfecta. Fíjense que se va notando bien la horma que le hicimos al busto. Y acá, pues si ustedes quieren profundizar un poquito más el piquetico, ¿sí? Como para que la tela, cuando planchemos y abramos la costura, se pueda manejar mejor. Entonces hacen ese piquete, pues lo pronuncian más hacia el fondo sin ir a cortar la costura en la parte del radio de busto. Listo, estas costuras las debemos planchar abiertas, pero como vamos a hacer otra pieza igualita a esta, entonces esperemos a hacer la otra y luego sí vamos a planchar. Para unir las piezas de la espalda, entonces recuerden también indicar los piquetes. El piquete más importante acá es el de la cintura, ¿listo? Y es importante también pues que hagan el puntico para indicar cuál es el derecho y cuál es el revés. En la espalda tenemos 2 partes de centro y 2 partes de costado. Entonces vamos a empezar uniendo un costado con un centro y recuerden que también tenemos que hacer lo mismo con el forro. Entonces acá lo más importante es siempre guiarnos por el piquete, bueno, hacer el puntico también para indicar cuál es el revés, porque acá una vez retiremos el molde se nos va a dificultar identificar derecho y revés, aunque esta tela realmente no se nota mucho cuál es el derecho y cuál es el revés. Ubicamos entonces según corresponda derecho con derecho y empezamos a coser. Siempre es importante hacer retroceso al iniciar y al finalizar. Fíjense muy bien que les coincide el piquete de la cintura, que es el piquete más importante que podemos marcar en estas piezas. Una vez tengamos ya unido las 4 piecitas, ¿sí? Debemos hacer lo mismo con el forro. Bueno, y miren acá cómo se va dando muy bien la forma que le hicimos a nuestra blusa. Bueno, ahora vamos a colocar los delanteros derecho con derecho y vamos a empezar a coser desde el hombro, pasando por el escote y llegando hasta el otro hombro. Pero no vamos a cerrar el hombro, listo, lo dejamos abierto para ahorita poder embonar la sisa. Empezamos a coser a 1 centímetro, vamos cosiendo normal, ahí despacito, con calma. Cuando vamos a llegar hacia el escote, entonces direccionamos la unión de costura del centro y el costado hacia el centro, continuamos cosiendo y cuando ya hemos pasado 1 centímetro del escote, entonces acá bajamos la aguja, levantamos el prensatelas, giramos la tela y cosemos por el escote. Continuamos acá cosiendo y cuando llegamos al otro lado, entonces también direccionamos las uniones de costura hacia el centro, pasamos ahí el centímetro y para irnos hacia el hombro, entonces lo mismo, bajamos la aguja, giramos la tela y cosemos hasta la parte de arriba del hombro. Volteamos y revisamos que las costuras hayan coincidido perfectamente, que todo haya quedado bonito. Y para poder voltear acá la parte
parte del escote, para que quede perfecto, debemos hacer un piquete. De esa manera entonces podemos voltear y acomodar el forro que se vaya para adentro y así nos debe quedar. Hacemos el piquete también en el otro lado. Este paso que les voy a mostrar acá, lo que hice fue tumbar la costura, ¿sí? Entonces como la tela está, tenemos una tela y un forro, la unión de costuras se direcciona siempre hacia el forro. Entonces acá les voy a explicar lo que yo hice. En este caso, mi forro viene siendo el lado izquierdo, ¿sí? Yo acá lo que hago es direccionar las uniones de costura hacia el lado izquierdo y pasar una costurita más o menos hasta acá. Acá hago retroceso, abro nuevamente la tela y para coser la parte del escote entonces sigo cosiendo por el lado izquierdo, ¿sí? Teniendo en cuenta que la unión quede hacia el lado izquierdo, y para este ladito de acá entonces direcciono la unión de costura hacia afuera y coso sobre ese lado, hasta ahí más o menos. Bueno, acá en mi espalda yo ya hice el mismo proceso que les acabo de mostrar del delantero, que fue tumbar la costura hacia el forro. Y tengo mi espalda aún dividida en dos partes porque según yo iba a conseguir una cremallera del mismo tono de la tela, pues me la estaban consiguiendo. Y hasta este punto todavía creía que iba a colocar la cremallera en el centro. Entonces ya hice acá el tumbe de costura y lo que voy a hacer ahora es embonar las sisas. Y si se fijaron más atrasito por allá, yo había cerrado costados porque no sé si leyeron también, si no, devuélvanse para que sepan. Y ya acá entonces otra vez están sueltos mis costados y lo que voy a hacer es embonar las sisas. Y embonar las sisas de este vestido va a ser lo más fácil que ustedes puedan imaginar, porque como tenemos abierto el hombro, no lo podemos cerrar, entonces esto es supremamente fácil. Vamos a voltear la tela de manera que nos quede derecho con derecho. Fíjense, abro y junto las telas, me queda derecho con derecho y voy a coser desde el hombro hacia la sisa a 1 centímetro. Hago retroceso para iniciar y retroceso para finalizar. De esta manera voy a cerrar las 4 sisas. Volteamos la sisa y revisamos cómo nos quedó. Bueno, realmente acá les muestro como para que vean que así se voltearía y listo, ¿sí? Pero realmente debemos hacer unos piqueticos. Hay ocasiones donde no es necesario hacer esos piquetes, pero en esta tela, como es totalmente rígida, es preferible que hagamos los piquetes porque miren que no voltea perfectamente. Entonces devuelvo nuevamente hacia el revés y hago piquetes lo más cerca posible a la costura, ¿sí? Corto, corto, corto aquí varias veces y luego sí volteo y ahí sí me queda perfecto. Miren, acá les muestro que queda de verdad muchísimo mejor. Bueno, ahora entonces repetimos el proceso con el otro lado. Ahora vamos a repetir el proceso con las sisas de la espalda. Vamos ahora a armar las tiras y las vamos a embonar de una vez. Entonces, para lograr esto, no sé si recuerdan, y ya en el patronaje, en el corte, cuando estaba haciendo el corte, les dije que esas tiras las íbamos a colocar como las que el vestido que yo tenía puesto. Entonces, bueno, esas tiras, acá les dejo las medidas y empezamos a coser. Cosemos más o menos unos 3 centímetros. Bueno, hago retroceso obviamente para iniciar, coso más o menos 3 centímetros, vuelvo y hago retroceso, saltamos la puntada y dejamos abierto más o menos 3 centímetros también. Volvemos a hacer retroceso para iniciar y terminamos de coser hasta el final de la tira, incluido el lado horizontal, que de esta manera cerraríamos la tira y la punta que queda libre después de anudar quedaría obviamente cerrada. Para voltear la tira entonces podemos cortar un poquito el exceso de tela
y con un destornillador, como lo voy a hacer yo, podemos voltear fácilmente. Acá lo que hacemos es como empujar la tela para sacar por el orificio que dejamos sin costura. Listo, entonces ahí alamos y la sacamos por completo y ya nos queda así volteadita. Esta parte de la punta no la volteamos, la dejamos así como está. Ahora, por ese orificio que nos quedó, introducimos la tira del vestido y la llevamos a encontrarnos con la parte inicial de la tira, ¿sí? De la tira que está quedando para anudar. Bien, acá debemos acomodar muy bien y ella debe casar perfecto porque recuerden que la tira del vestido era de 4 centímetros y nuestra tira terminada, así dobladita, queda de 4 centímetros. Entonces acá podemos coser en forma tubular, ¿sí? Que ya esto lo hemos hecho con otros proyectos, o simplemente cosemos alineando ahí muy bien y cosemos una costurita recta de un extremo al otro a 1 centímetro. Y realizamos esa costura así como les muestro acá. Este proceso lo debemos repetir con las otras 3 tiras que hacen falta. Cortamos excesos de hilo y si quieren también pueden cortar un poquitico del exceso de costura. Alamos la tira del vestido y la tira y ya automáticamente ella nos queda ahí bien acomodadita. El huequito que nos quedó lo podemos cerrar a mano. ¿Listo? Recuerden que hay que planchar muy bien para que queden esas costuras bien bonitas y después ya de planchadito ahí sí cerramos ese huequito y por el derecho se ve algo así. Esta es la cremallera o cierre invisible que le voy a colocar a mi vestido. Imagínense que no conseguí del tono de la tela, entonces me toca acomodarme con esta. Inicialmente mi vestido iba a llevar la cremallera en el centro de la espalda y me iba a tocar hacerle una pincita a la falda, así como para poder colocar el cierre hasta una partecita de la falda, pero bueno, dadas las circunstancias de que ya no se pudo conseguir una cremallera, pues entonces con esta me toca sí o sí por el costado. Listo, acá pues lo disimularé un poquito más, no se notará mucho y ya entonces ahora pues tengo que cerrar mi centro de espalda porque ya no necesito tenerlo abierto. Para cerrar la espalda entonces voy a colocar derecho con derecho, pero digamos que enfrento tela con tela y encima en este caso me estaría quedando el forro y debajo me estaría quedando el forro. Entonces abro las telas y me quedan los forros hacia un lado y las telas hacia el otro. Hago que coincidan las uniones y bueno, acá a mí me gusta siempre aplicar el truquito que les enseñé con el alfiler, pero si es una tela bastante, digamos, planita, que queda, por ejemplo, esta ya está planchada, y cuando yo aplico este truco o simplemente coloco el alfiler, pues me queda bien, ¿listo? Entonces acá voy a cerrar de un extremo al otro a 1 centímetro de costura. Si ustedes desde el principio, pues obviamente van a saber que van a colocar su cremallera en el costado, entonces este paso lo podrían haber hecho perfectamente desde antes, ¿sí? Solamente que pues yo acá con mi equivocación, con mi distracción y con pensar que lo iba a colocar en el centro de la espalda, pues lo dejé abierto hasta último momento, pero pues ya lo cerré. ¿Listo? Una vez cerrado, entonces planchamos para abrir costura. Voy a cerrar el costado donde no va a quedar la cremallera, entonces ubico mi delantero con el derecho hacia arriba o con la tela hacia arriba y entonces este vendría siendo el lado izquierdo del vestido, ¿cierto? Ubico el costado de la espalda haciendo que coincida con el costado del delantero y para cerrar simplemente voy a unir acá por costuras, ¿sí? Haciendo que me coincidan perfectamente. Y voy a colocar acá mi alfilercito y voy a cerrar desde un extremo hasta el otro y ya ahí tendría unido por un costado la blusa. En la unión de costura coloco un alfilercito para que no se me mueva y empiezo a coser. Hago retroceso para iniciar y voy a cerrar, digamos, desde la cintura de la espalda hasta pasar por la sisa y llegar a la cintura del delantero, por ejemplo, ¿no?
retiro el alfiler y reviso que la unión de costura me haya quedado perfecta, que haya casado correctamente. De esta manera entonces ya me quedó cerrado el costado. Ahora en la blusa me queda el costado derecho abierto, ¿sí? Pero para poder colocar la cremallera yo debo colocarle la falda también a la blusa, porque la cremallera debe ir hasta más o menos donde empieza el bolsillo, ¿sí? Para lograr que cuando me coloque el vestido, bien sea, pues en este caso me lo colocaría por la cabeza, entonces para que pase perfectamente por los hombros y no se vayan a romper las costuras. Entonces debemos hacer que la cremallera llegue a un poquito de la falda. Dejamos a un ladito la blusa y vamos a ocuparnos de los bolsillos de la falda para poder fruncirla. Entonces, recuerden que para hacer este bolsillo yo ya les dejé en Instagram y acá en YouTube tutorial de cómo hacer este bolsillo, de cómo ensamblarlo, ¿sí? Para sacar el molde es muy sencillo, es como hemos hecho los moldes de los bolsillos de pantalón y todo esto, simplemente que pues le di una forma como de gota, ¿listo? Entonces, como el bolsillo ya tiene los piquetes, pero la tela no, lo ideal es pasar los piquetes a la tela de la falda y lo vamos a hacer dejando 2 centímetros del orillo de arriba de la falda hacia abajo. De ahí para abajo ubicamos nuestro molde de bolsillo y marcamos los piquetes. Para poder trasladarlo hacia el otro lado y asegurarnos de que nos queda perfectamente iguales, doblamos la falda a la mitad y simplemente trasladamos los piquetes a ambos lados. ¿Listo? Ya teniendo hechos los bolsillos, entonces voy a ampliar la puntada a 5 y voy a hacer un pespunte por todo el orillo de la cintura de la falda para luego realizar el fruncido manualmente. Acá cortamos los hilos larguitos y separamos un hilo que está arriba y el otro que está abajo y por uno de ellos dos alamos. Antes de alar los hilos para fruncir, por favor indiquen la mitad de la falda, doblen la falda y hagan una marquita en toda la mitad porque esta marca la vamos a unir con el centro de nuestra blusa. ¿Sí? Entonces, para no irnos a confundir y que nos quede de pronto más fruncido hacia un lado, más fruncido hacia el otro, hagan esta marquita, ¿listo? Y bueno, ya acá entonces frunciríamos de manera que nos quede el delantero del mismo tamaño de la blusa. Ya teniendo fruncidas las dos faldas, entonces colocamos derecho con derecho y vamos a cerrar el costado del lado izquierdo, que es donde no vamos a tener cremallera. Listo, cerramos desde la parte de abajo hacia la cintura y le damos acabado en la overlock. En el otro lado de la falda, que va a quedar abierto, yo le di acabado a lado y lado, tanto en delantero como en espalda, dejando el derecho de la tela por encima. Le di acabado en la overlock y también ya le di acabado al costado que acabamos de cerrar. Bueno, ahora vamos a unir la falda y la blusa. Entonces yo acá tengo la blusa con la tela por encima y voy a separar para dejar el forro a un lado y la tela al otro porque le voy a ubicar la falda. Entonces necesito dejar únicamente la tela acá y tiene pues obviamente el derecho de la tela hacia arriba. Entonces tomo ya la falda porque ya la tengo lista y la voy a empezar a ubicar pues derecho con derecho y el costado que está abierto con el costado de la falda. Empiezo a colocar alfileres que me coincidan, centro delantero de la falda con centro delantero de la blusa, costado de la falda con costado de la blusa y centro de espalda con centro de espalda de blusa y falda, y así sucesivamente, todo que coincida perfectamente las costuras y alineamos ahí esto para coser. Una vez realizada la costura, entonces le dan acabado en la overlock dejando la falda por encima para que el acabado se direccione hacia la blusa. La parte de la blusa que queda suelta le vamos a dar acabado en la overlock porque pues yo la verdad no me pienso colocar a embonar acá esto ni a forrar, y pues como queda por dentro le podemos dar acabado en la overlock y se ve bonito. Lo que haríamos sería como unas costuritas para fijar de pronto en costados, bueno, donde tengamos uniones de costura, ahí hacemos esas costuritas y ya aseguramos el forrito. ¿Sí? Pero si ustedes quieren ponerse a embonar, pues doblan el centímetro y lo cosen a manito, o no sé si tengan alguna otra idea para hacerlo.
Recuerden que le dimos acabado a la falda, entonces acá ya no tendríamos problema para colocar nuestra cremallera. Y la blusa pues no necesitaba que le diéramos, ¿listo? Sin embargo, si ustedes le querían dar acabado a la blusa, también lo podían hacer. Vamos a juntar nuestra falda por cintura, haciendo que coincida perfectamente. Y de la cintura hacia abajo vamos a medir más o menos 3 centímetros. A esos 3 centímetros entonces marcamos un puntico tanto en la falda del delantero como en la falda de la espalda. Bueno, ahora para colocar la cremallera, entonces yo voy a marcar en ella desde donde la voy a empezar a colocar, ¿sí? Es decir, que de las marquitas que acabo de hacer en la tela hacia abajo me va a quedar un pedacito de mi cremallera, ¿sí? Para que me facilite la manera de colocarla. Y en la parte de arriba me va a sobrar, pero pues ahí la corto y no pasa nada, ¿listo? Entonces más o menos yo voy a medir unos 2 centímetros desde donde finaliza mi cremallera o hasta donde llega el carro, digámoslo así, mido 2 centímetros a lado y lado y hago las marquitas. Esa marquita me debe coincidir con la que marqué en la tela cuando ya vaya a empezar a coser. Y entonces a lado y lado mido que tenga 2 centímetros y hago la marquita. Si quieren pueden dejarlo de 3 para que sea un poco más fácil la costura, no pasa nada. Ahora, teniendo la tela con el derecho hacia arriba y la cremallera con el derecho hacia abajo, hacemos que coincidan esas marquitas y ahí colocamos un alfiler. Vamos a hacer indicaciones en la cremallera, digamos que en la cintura pues podríamos hacer otra marquita. En la parte de arriba, al final de donde debe llegar, ahí también hacemos otra marquita para saber, o sea, son como guías, ¿sí? Que deben, es más o menos como funciona como los piquetes, ¿sí? Que deben casar perfectamente. Entonces ya ahí marcamos y sabemos que hasta ahí vamos a coser y en el otro lado trasladamos la marca para saber que cuando vayamos a coserla del otro lado hasta ahí también nos debe llegar. Listo, entonces son guías. Un pequeño tipcito acá que espero que les sirva. Vamos a hilvanar con hilo y aguja. Acá perdónenme la aguja, pero esta aguja no tenía ni filo esa punta y eso fue más difícil pasarla, pero bueno, lo logramos. Entonces ustedes hilvanan una aguja, le hacen nudito y van a hacer, a coser, digámoslo así, con puntada larga, la cremallera al vestido. Listo, teniendo en cuenta que la cremallera quede bien alineadita con el borde de la tela y simplemente la cosen hasta la parte superior para que ella quede ahí fija y sea más fácil coserla. En los dos lados de la cremallera yo puedo hacer este pespunte, pero primero debo coser este lado, o pues bueno, primero coso un lado y luego el otro. Para realizar esta costura voy a apoyarme de estos prensatelas que son de una sola patica, ¿sí? Entonces uno es izquierdo y el otro es derecho. Según corresponda el lado de la cremallera que voy a colocar, pues voy a cambiar el prensatelas y voy a trabajar con uno de estos primero y luego con el otro. Empiezo a coser procurando separar lo más que pueda los dientes de la cremallera para que el prensatelas llegue bien pegadito a ellos, ¿sí? Y de esta manera la aguja haga su costura lo más cerca ahí a los dientes y sea menos visible digamos que el color del cierre, ¿listo? Entonces entre más pegadita quede la costura a los dientes de la cremallera, menos se va a notar y en este caso pues necesitamos que se note lo menos posible, ¿listo? Entonces ahí empezamos a coser. Fíjense que estoy cosiendo de arriba hacia abajo porque precisamente para eso tengo un prensatelas para cada lado. Entonces no coso exactamente en la unión de la tela y el forro, sino un poquito más abajo, digamos, de la unión, ¿sí? Ya sobre la tela, ¿sí? Entonces voy cosiendo ahí, separando muy bien, llego hasta la parte final y hago retroceso. Bueno, ahora para colocar la cremallera del otro lado, entonces tengo mi vestido con el derecho hacia arriba y voy a ubicar la cremallera con el derecho hacia el vestido. Listo, entonces aún no he retirado el hilo del otro lado y debo colocarlo así como ustedes lo están viendo acá. Es importante acá entonces hacer que coincidan las marquitas que le hicimos al cierre y al vestido para que logremos que quede perfecto el cierre. Listo, entonces hacemos el mismo proceso de hilvanar para que se nos facilite la costura.
Cambiamos el prensatelas para poder coser el otro lado también desde la parte de arriba. Repetimos el proceso tal cual, porque acá simplemente es separar los dientes de la cremallera teniendo el prensatelas levantado, bajamos la aguja y luego sí bajamos el prensatelas cuando ya sabemos que podemos acomodarlo ahí perfectamente. Entonces habrá un lado que siempre se va a hacer un poco más fácil que el otro, ya depende pues como de la destreza de la persona que esté cosiendo. Hacemos retroceso para iniciar y cosemos hasta la parte final de la cremallera. Allá también hacemos retroceso. Retiramos el hilo del hilván y vamos a revisar si casó perfecta las uniones. Listo, entonces subimos ahí la cremallera y cuando esté cerrada debe verse la línea de unión de costura en una sola, ¿sí? Que no quede una más arriba ni más abajo, sino que queden derechitas y parezca una sola línea. Ahí quedó perfecto. De pronto es por el ángulo de la cámara que alcanza a parecer que no, pero sí, quedó perfecto y me siento orgullosa. Y acá al final también casó perfecto, entonces listo, ya sabemos que quedó bien. Vamos a cerrar la falda a partir de donde quedó nuestra cremallera. Entonces, como tenemos acá el prensatelas todavía de pie, bueno, de cierre, sí, este con el que estamos trabajando. Entonces vamos a empezar a coser un poquito más arribita de donde dejamos la costura. Alineamos ahí muy bien las telas y vamos a coser para cerrar esta parte. Cabe aclarar acá que si ustedes quisieran pueden cerrar primero esa parte y luego sí colocar la cremallera, ¿sí? De pronto en alguna ocasión creo que les enseñé a colocar, sí, creo que fue en una blusa, la colocamos así, teniendo ya cerrado la parte final. Entonces hay las dos opciones para hacerlo, también hay otros prensatelas para colocar cremalleras invisibles. A mí la verdad no me gustan los otros, yo me desenvuelvo mejor con estos y siento que me quedan bien, ¿sí? No, la verdad no sé manejar los otros, debo confesarlo. Entonces, pero bueno, acá importante no cerrar la boca del bolsillo, ¿sí? Voy cosiendo. Y como ya tenía acabado acá esta unión, entonces pues ya no le debo dar acabado. Sencillamente ya me queda cerrada la falda por el costado que estaba abierta. Me queda por hacer el dobladillo, que va a ser un dobladillo donde voy a devolver uno y voy a doblar en este caso 3 nada más, porque yo olvidé darle 1 centímetro de costura para la cintura. Entonces si lo hago de 4 me va a quedar súper cortica la falda. Ahora para eliminar el sobrante de cremallera en la parte superior, lo que vamos a hacer es doblarla hacia el vestido y direccionarla hacia afuera del vestido. ¿Listo? Traemos el forro encima y vamos a coser con el mismo prensatelas, ¿sí? Alineando la tela del forro con el orillo de la tela que tenemos debajo. Listo, entonces cosemos ahí también fijándonos que nos quede pues lo más cerquita posible a la cremallera, a los dientes, y vamos ahí con cuidado porque pues es un pedazo gruesito, entonces si hay necesidad pues nos ayudamos del volante, pero es importante acá hacer retroceso para iniciar y simplemente vamos a coser por toda la pegaditos, digamos, a los dientes que tenemos ahí, que pues, obviamente se siente el tope de esos dientes y no nos vamos a pasar. Pero sí es importante que conservemos la misma distancia desde la parte de arriba hasta la parte final. ¿Listo? Listo, terminamos de coser, cortamos el hilo y cortamos el exceso en la parte de arriba. De la misma manera como hice este lado, debo hacer el otro lado. Siempre debo cortar todos los excesos posibles de hilo. Esto se llama despeluzar. Y pues cuando ya la prenda está terminada, no tiene por ahí sobrantes de hilo que vayan a estorbar. Volteamos acá esto muy bien y nos debe quedar muy bonito. Entonces acá revisamos y sí, quedó lindo. Entonces cuando hagamos el otro lado nos debe quedar exactamente igual. Bueno, ya está el cierre totalmente terminado, entonces ahora lo que resta es asegurar el forro para que no se esté devolviendo. Entonces acá simplemente lo ubicamos de manera que hagamos unas costuras sobre
las uniones, ¿sí? Hacemos unos rematicos y ya nos queda listo. Ya les expliqué también lo del dobladillo, entonces ya el vestido está prácticamente terminado.